Bienvenidos a una nueva entrega de Entre Paisajes. El día de hoy, junto al equipo de estudios Neverland que se encuentra atrás mío, iremos a visitar uno de los fenómenos naturales más interesantes que existe. Hablamos de el desierto florido. Nos encontramos en la ciudad de Copiapó, siendo las 8 de la mañana. Partiremos rumbo al Parque Nacional Llanos de Challe, no exactamente el parque, sino que los alrededores, donde este desierto, que suele ser una zona árida, seca, llena de arena y tierra, cada ciertos años se llena de flores. Vamos para allá. Como buena mañana en esta zona del mundo, está bastante nublado, pero eso es normal. Se llama la vaguada costera o Camanchaca, y luego, un par de horas más tarde, tipo mediodía, siempre despeja y sale el sol típico de cualquier desierto. Por lo pronto nos espera aproximadamente 1 hora y media de viaje en esa van blanca de ahí, para dirigirnos, como dijimos, al Parque Nacional Llanos de Challe, donde en sus cercanías y alrededores podremos disfrutar del fenómeno. Aquí me encuentro con Chili, la persona encargada de iluminar el desierto. Y no solo eso, el encargado de iluminar el desierto el día de hoy. No solo el desierto, amigo, iluminar mi vida. Es que importante. Eso no te lo esperaba, ¿eh? Primer contratiempo de este viaje. Tomamos un camino hacia un sector que decía que era un muy buen lugar para visualizar el fenómeno, llamado Hacienda La Castilla, y resultó ser una propiedad privada donde no nos dejaron pasar. Aún así, en el camino se puede ver, apreciar, como estoy acá, la inmensidad del desierto, y aunque no se aprecie, hay hartas florcitas. ¡Wow! ¿Cuántas flores hay aquí, Buffy? Puedo contar muchas. Lo que pasa, Gonzalo, como te repito de nuevo, los capullos están cerrados porque no hay luz. El volumen de flor por metro cuadrado podría quintuplicarse si es que las flores abrieran. Pero si uno se fija, yo ya estoy entrenando el ojo, ya llevo acá media hora ya entrené el ojo, y está lleno de florcitas, pues, bueno, lleno. Pero son muy pequeñas y están cerradas. Pero hay muchas florcitas. Ahora, vamos a ir a un mejor lugar aún. Nos vamos a dirigir de todas maneras a las cercanías del Parque Nacional Llanos de Challe, donde supuestamente también hay una buena concentración de flores de este fenómeno llamado el desierto florido. Ahora, se logra apreciar algo de verdor en el asunto, pero si uno se acerca lo suficiente, se puede dar cuenta que hay florcitas de colores, que es el fenómeno que vinimos a ver. Claro, prima el verde, porque solo la flor de la flor es de color, perdón, pero el resto es verde. Por lo tanto, el paisaje se ve un poco verdoso. Casi parece como que no fuera bueno, se nota que es un desierto propiamente tal, pero casi no parece que fuera lo árido que supuestamente es este desierto normalmente. Esa planta que vemos ahí es una... Perdona, espera de nuevo. Una Nolana acuminata, también conocida normalmente como un suspiro. Qué rico disfrutar de la naturaleza. Te vi viendo en tu celular. No. Censura. Póngame acá. Los nombres científicos son difíciles de aprender. Yo no soy botánico, entonces no me lo sé todo. No me sé prácticamente ni uno, mejor dicho. Tengo un par de árboles, pero bueno, llevar una guía de flora y fauna para poder reconocer alguna especie. Lo cual en la práctica no sirve absolutamente nada, pero te da ese gusto científico de poder decir, mira, una Nomila acuminata. Lo pronuncié, Nomina acuminata. ¿Cómo era? Nolana acuminata. Una Nolana acuminata. Típica del desierto florido, de las cercanías de Copiapó, hacia el sur. Con Gonzalo acá, vamos a volar el dron a ver si es que... ¿Cómo se ve este desierto desde las alturas mismas? ¿Está bien, Gonzalo? Pocas flores hay en el desierto florido. Pocas flores en el desierto florido porque de partida es un desierto. Es lo primero que hay que entender. En segundo lugar, ya estamos en el deceso y en el ocaso. Hemos llegado tardío. 3 semanas atrás hubiera estado maravilloso. Número 3, hay poco sol a esta hora, por lo tanto las flores están cerradas. Cuando están más cerradas ocupan menos volumen en el espacio, por lo tanto la densidad de color por metro cuadrado es menor también. Usted sabe eso como ingeniero. Yo tengo una pregunta. Y número 4, quizás no estamos en el lugar con mayor concentración de flores. Ya son cuatro factores que hay una explicación de por qué no se ve tan grandilocuente como tú esperabas. Bueno, y también puede haber el hecho de que nos hayamos hecho una película de que esta weá era el Edén mismo de flores.
y no lo había sido. ¿Qué pregunta? Esa rama amarilla, ¿cada una de esas puntas fue una flor en algún momento? No tengo la más puta idea. ¿Se vio muy colorido? No soy el botánico, ¿cómo vas a ver eso? A ver. Fin de la transmisión. Una característica muy importante o clásica que tienen las plantas y la vegetación del desierto es que son bajas, a ras de suelo. No hay árboles altos. Esto se debe a dos condiciones. Número uno, que la forma biológica arbusto, en este caso, si se fijan, son muy suculentas, es muy gordita, sirven para retener y salvaguardar su agua, así poder sobrevivir en ambientes secos, pero sobre todo para poder defenderse del viento. Así es, esto que se ve atrás es un ecosistema muy vivo, muy sano. Por más árido que parezca, no, está lleno de plantas, pero no son árboles grandes. Uno siempre suele asociar la salud de un ecosistema vegetal a que haya enormes árboles con enormes hojas. Claro, eso en ambientes donde hay mucha humedad, mucha agua. En ambientes áridos, esta es la vegetación que predomina. Esta florcita que está acá al lado mío, lamentablemente como no hay sol, están un poco cerradas. Es la famosa pata de guanaco, una de las flores más bonitas y características del desierto florido. No es tan pequeña como aparenta, pero como les digo, está un poco cerrada por la hora del día y porque no hay mucho sol. Pero es bien bonita. Es súper complicado. Estoy al lado del camino en todo caso. Dicen que no es muy recomendable ir a caminar y aplastar las flores como si nada. En este caso yo apenas me moví un poco y es súper difícil caminar para efectivamente no aplastar ninguna de las flores, pues, para cuidarlas. Este fenómeno es un ecosistema igual bastante frágil y por lo tanto hay que protegerlo lo más que se pueda. Y obviamente bajo ninguna condición recomendable meterse en vehículo y pasar por arriba de todo el campo florido. Atrás mío, Ciro. Hay más flores, están más grandes, pero están menos densas que como uno se imagina, ¿cachai? Uno se imagina el campo cubierto de flores. Pero hay. Sé estacionar por estos parajes, casi se nota y se siente mucho más el desierto, eso sí, que cerca de Copiapó. Y sentir el desierto, vivirlo y registrar algunas tomas de planos de las flores que se dan esporádicamente en esta zona. Estamos en las afueras del Parque Llanos de Challe. Finalmente abrió. Salió el sol y ahora sí que se puede sentir el desierto. Está caluroso y se puede ver, se puede vivir y sentir muy bien la sensación de la tierra, del calor, de los colores propios del desierto. El fenómeno del desierto florido se da cuando se juntan ciertos elementos que no son muy comunes, por lo tanto no se da todos los años, se da esporádicamente y de manera bastante irregular. Es decir, de repente puede ser de un año para otro, de repente puede haber una ventana de 5 años y de repente puede haber una ventana de 10 años. Pero el ecosistema funciona y vive así. No todas las especies, no todos los ecosistemas tienen una tasa de retorno anual. Hay muchas especies, incluso animales, por ejemplo las langostas, que pueden estar en estado de latencia por muchos años y de repente explotan. Es decir, se multiplican, se reproducen por miles de ejemplares y luego vuelven a desaparecer. Pero no es que mueran, están en un estado de latencia, repito, por varias décadas o años. Lo mismo pasa con muchas plantas del desierto florido. Estas flores están solamente, por así decirlo, vivas en su esplendor por aproximadamente 2 meses. Estamos llegando al final de esa etapa, por eso ya están muriendo. Y en esos 2 meses se reproducen, germinan, generan su semilla y la semilla cae al suelo, el viento se las lleva, las deja en cualquier parte. Los animales también hacen lo mismo, transportando semillas a veces en su pelaje. Y estas semillas quedan ahí, enterradas sobre el suelo
durante varios años. Lo único que se necesita para que vuelvan a nacer es que la precipitación sea aproximadamente de 15 milímetros o más, lo cual es bastante poco. 15 milímetros es muy poca lluvia, pero para las condiciones del desierto, donde hay veces que simplemente no llueve, es un fenómeno poco común. Cuando se da el fenómeno del Niño, que es decir, que grandes lluvias azotan gran parte de Chile, puede que se den las condiciones para que estas plantas vuelvan a nacer año a año. Y este año hubo una precipitación excesiva, por lo tanto el fenómeno del desierto florido estuvo en un gran esplendor. Dicen que fue uno de los más grandes en varias décadas. Tenemos al experto botánico. Sí, aquí estamos frente a una pata de guanaco, que se da solo en esta zona, de hecho solo en este lugar. Esa es la pata de guanaco que queda. Sí. O sea, un macho y una hembra. Un bloqueador en el ojo, con la mierda. Y curiosamente, la pata de guanaco sirve para las afecciones al ojo por bloqueador. Yo voy a arrancar una. Me gusta mucho a mí entender lo que es el fenómeno del Niño, más conocido como ENOS o ENSO en inglés, que significa El Niño Oscilación del Sur. Todas las lluvias que caen prácticamente en Chile están reguladas por este fenómeno y son una serie de corrientes oceánicas que se mueven desde el Ecuador hacia el Océano Pacífico que controlan la temperatura del mar. Es decir, cuando estas aguas son cálidas, el mar está obviamente con mayor temperatura y hay mayor evaporación. Si hay mayor evaporación, las nubes se llenan con más agua y por lo tanto luego hay más lluvia. Recuerden que todas las lluvias que afectan y azotan a Chile vienen desde el Océano Pacífico. Por lo tanto, un Océano Pacífico cálido significa lluvias para Chile. Por otro lado, el fenómeno de la Niña, que es el contrario, significa que las corrientes marítimas estuvieron muy frías y por lo tanto no va a haber mucha humedad atmosférica que cause precipitaciones. Por lo tanto, el Niño significa una temporada invernal medianamente húmeda y no tan fría y con hartas precipitaciones. Por otro lado, la Niña significa inviernos muy fríos y secos. Este año estuvimos con un fenómeno del Niño bastante evidente, o sea, llovió harto en comparación con otros años, no tanto quizás como décadas anteriores, pero en comparación a los años pasados, bastante más, lo que permitió que se desarrollara este fenómeno del desierto florido. Lo mejor del desierto florido ha sido este atún, este sándwich de atún que me he zampado aquí a orilla de la carretera. Oye, el atún es una especie tradicional del desierto, ¿eh? No sé. Extrañamente, no sabe cómo, acá sin agua hay atunes. ¿Cómo van a haber atunes, weón? Estoy diciendo, amigo. Atún de tierra es una nueva especie, es curioso. Ah, pues como un marsupial. Un marsupial. Es un dromedario. Acá le pusimos unos restos de una planta que solo crece aquí, en esta época. Queda bastante buena. Al otro lado de la carretera, cuando íbamos rumbo al Parque Nacional, había unas flores menos densas en cantidad, pero bastante más grandes, así que vamos a ir a mirarlas de cerca. Se nota que las flores ya están en su último momento de vida. Me imagino cómo se debe haber visto esto un par de semanas atrás, por decir un mes atrás, cuando estaba todo en su máximo esplendor. Por logística no pudimos venir y acá estamos, disfrutando de lo último que queda. Un poco triste, sí, pero por lo menos alcanzamos a ver algo. A veces pienso que me gustaría saber mucho más de plantas. Creo que de todas las áreas que manejo de la geografía, que es mi disciplina, la que estudié, todo lo que tiene que ver con plantas y animales es mi punto débil. Y a veces lo pienso y digo, son tan bonitas algunas, me gustaría saber mucho más, sobre todo poder reconocerlas, reconocer especies, pero la verdad que eso ya es una disciplina en sí. La gente que se dedica a la taxonomía vegetal, animal o a reconocer y las características y clasificar plantas y animales, le tiene que dedicar mucho tiempo a eso, porque como les digo, ya es una ciencia en sí. Por lo tanto, se aleja un poco de mis conocimientos, lo cual a veces me da lata porque digo, me gustaría más saber
exactamente reconocer qué planta del desierto es cuál y darle nombre. Venía un poco triste porque en el otro lugar donde estuvimos no se pudo apreciar, no se pudieron apreciar grandes plantas ni una hermosura como esta. Y pasando por la carretera vimos este ejemplar que me llamó mucho la atención porque no lo vi en ninguna de las guías que estuve observando. Es alto, es grande, es blanco. No sé si será algo endémico del desierto florido o otro tipo de especie. Para lo cual tenemos el agrado de contar con un experto biólogo, experto en botánica, en taxonomía vegetal, en clasificación de plantas, que nos va a poder explicar el origen de este hermoso ejemplar. Junto a mí se encuentra el señor Eduardo Carrasco. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Esta planta solo se daba en el periodo Cretácico. Un diplodocus aparece. No, esta planta, aunque no lo creas, absorbe mucho el agua. Por eso sale poco. ¿Pero hay que regarla constantemente? Se riega sola. Tiene un mecanismo. Mira, si tú ves acá todos los pístilos. Estos pístilos, por ejemplo, son como los sapitos de los autos. Tiene un... Ahí se almacena agua y en periodos de mucha sequía, la propia planta empieza como a autoeyacularse, que se llama en botánica. Se autoeyacula encima y se riega a sí misma. Eso se llama Blancus bucaki, esta planta. El Blancus bucaki, efectivamente. El Blancus bucaki por lo general es rondado por un pequeño insecto de color negro que se aprovecha cuando la planta empieza a irritarse. Siempre, por lo general, anda cerca... Ahí hay uno. Está en otra planta en este momento. Este insecto negro, mira, tal cual lo describí. Desde arriba, Gonzalo. Este insecto por lo general rodea la planta Bucaques blancus, que es la que acabamos de ver. Entonces, cuando la planta secreta el agua, cuando la planta secreta esa agua, que es como una lluvia, es algo muy raro de ver, y queda, por supuesto, gotitas por toda la planta, ahí se acerca, se hidrata y muere en una cosa inexplicable de la naturaleza. Me levantan a las 7 de la mañana para ver lo que describieron como una alfombra de flores en pleno desierto. ¿Qué vi? Un terreno en la cisterna, eso es lo que vi. Si yo hubiera sacado una foto de ese lugar y lo subo a Portal Inmobiliario, como vendo terreno en la cisterna, pasa. Cualquier multicancha abandonada de una población. Era una multicancha en Curarregua, eso fue lo que vimos. Al lado de este hermoso ejemplar, ya nos vamos a retirar de esta parte para pasar a nuestro siguiente destino. Y como conclusión final, la verdad que debo decir que me voy con una sensación un poco amarga, porque a pesar de que vimos varias flores, diferentes ejemplares, nunca vimos esa imagen que te venden de un campo pero lleno de flores. Llegamos un poco tarde en la temporada o quizás no buscamos en el lugar adecuado. Por un lado, como les digo, vimos flores bonitas, pero faltó esa sensación. Aún así, la experiencia del viaje siempre es buena. Independientemente del fenómeno del desierto florido, el desierto sí tiene plantas propias del desierto acostumbradas a vivir sin agua. Y la más común de ellas son las suculentas o cetáceas, los famosos cactus. Plantas que tienen la capacidad de retener mucha agua y que... ¿Cuál es la posibilidad que va a ser? Volviendo al tema, la característica de los cactus es que son muy esponjosos, retienen mucho líquido en su interior para poder vivir y no tienen hojas. La evolución hizo que sus hojas mutaran en espinas y la evapotranspiración, es decir, el proceso de sudar de una planta es a través de las hojas. Por lo tanto, estas plantas sudan, es decir, pierden líquido en una tasa bastante menor que un árbol con hojas grandes y verdes. Por lo tanto, pueden estar acá durante mucho tiempo, años, sin recibir agua y aún así sobrevivir. Plantas del desierto. Despedimos entonces y felicitamos al doctor Eduardo por su participación y por entregarnos sus conocimientos sobre el flora. Muchas gracias, Alejandro. Cuando quieras, feliz de visitar tu programa nuevamente y compartir los conocimientos sobre botánica y bueno, lo hermosas que son las plantas y las flores, cómo nos ayudan. Y ahora te tengo una gran invitación. No conformes con haber visitado este manto floral. Sí. Ahora en este momento nos dirigiremos a ver y a conocer el lugar donde se llevó a cabo uno de los sucesos históricos más importantes de la historia
reciente de este país. Hablo de la mina San José, donde 33 mineros quedaron atrapados y lo único que se les ocurrió es escribir un papelito culiado que se... Sí, un papelito que le salvó la vida. Un papelito que le salvó la vida. El rescate de los 33 mineros y su hazaña épica. Aunque la hazaña fue más bien de los otros, por... Tuvieron que esperar nomás. Claro, o sea, sí, el luchar por la vida tú lo reduces a esperar. O sea, el luchar contra todas las condiciones adversas, cagarse de hambre, cagar ahí mismo. Esa ha sido la parte difícil. O sacaban las S. No, yo creo que sacaron las S en algún momento, pero cuando los pillaron, pues bueno. Pues antes de eso tenían un rincón, pues bueno. Ah, el rincón del... Había un rincón para cagar, otro para mear y Uno para... Qué bonito, weón. Camino a nuestro siguiente destino. En la mitad del camino, la naturaleza nos sorprende con este manto blanco. Más flores de las que habíamos visto en toda nuestra búsqueda de flores. En los lugares donde se suponía que iba a haber flores, ahora tuvimos la suerte de en este camino realmente sorprendernos con la maravilla o un ejemplar claro de lo que es el desierto florido. La suerte a veces y las casualidades de la vida, cuando nos íbamos del lugar donde iban a haber más flores, rumbo a Caldera ahora, pasamos por el camino costero y nos encontramos con este campo que está realmente cubierto de flores blancas y la famosa añuñuca. Bien bonita la flor. Así que debido a eso, con todo el equipo nos bajamos a disfrutar de este campo floreado, como debería ser efectivamente el desierto. Recordemos que estamos en el desierto a pesar de todo, aunque no lo parezca, y esa es la gracia. Y lo otro bueno de este campo que nos encontramos, campo floreado, es que podemos encontrar la añañuca, que es una de las flores más características del fenómeno del desierto florido. Pequeñita, amarilla y muy bonita. Mira, lo más especial que tiene este desierto es que tiene flores. De ahí el nombre desierto florido. Y no son solamente unas flores, hay flores amarillas y hay flores blancas. Son dos colores de la paleta de colores. Ahora, la pregunta que se hacen muchos filósofos, ¿es el blanco un color o es la suma de todos los colores? Extrañamente, a pesar de que encontramos este campo maravilloso, el día se volvió a nublar. Son unas nubes bastante amenazantes, con mucha humedad, pero es rico igual poder disfrutar de un momento donde el sol no esté tan fuerte. Tuvimos la suerte que nuevamente al lado del camino, ahora otro campo de flores ya no son blancas, son violetas, púrpuras, moradas, muy bonitas. Acá hay hartas, pero al otro lado, increíblemente más. Esta parte realmente me alegra mucho más y siento que de alguna manera valió la pena este viaje porque acá sí, efectivamente, en medio del desierto tenemos un campo, literalmente un campo de flores. Hay amarillas, hay blancas, hay violetas y hay unas que son pero realmente moradas, como se puede ver al fondo. Ahora sí, siento que de alguna manera me doy por pagado respecto a este viaje. Definitivamente esta parte es efectivamente un desierto florido. Esa es la cara de alguien que oyó las flores. Oh, sí. Mira, sabes que el esfuerzo por haber ido a los otros lugares se sintió un poco desilusionante porque aunque vimos flores eran muy pocas, muy pocas. Nosotros queríamos por lo menos tener la experiencia de un momento de ver la imagen que te venden del desierto florido, que es este campo pero lleno de flores que casi parece comercial de televisión. Y lo logramos, pues. Y no esperábamos lograrlo, eso es lo peor de todo. O lo mejor de todo, quién sabe. Me doy por pagado. Estaremos casi. Bueno, ahora vamos a buscar un lugar para comer porque ya son casi las 2 de la tarde y partimos el día muy temprano y después a nuestro siguiente destino, la mina San José, lugar de una de las tragedias épicas más grandes de este país. Comenzó como tragedia y terminó como el rescate que yo creo que más importante de la historia de los rescates mineros a nivel mundial, diría yo.
uno